Cristian Zurita, quien reemplazará al candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio en Ecuador, cree que detrás del magnicidio está el crimen transnacional. Villavicencio, de 55 años, fue asesinado a tiros el 9 de agosto por un sicario de Colombia. El crimen, por el que otros 6 colombianos están detenidos, no ha sido esclarecido. Bueno, existe una mafia transnacional tras su muerte, ¿no? Esto tiene que haber sido generado por diversos puntos en acuerdos con decisiones tomadas en Ecuador al más alto nivel. No podemos continuar las investigaciones si no contamos con la participación de Colombia. El nuevo aspirante presidencial sospecha que algunas de las propuestas de Villavicencio, enfocadas en atacar el negocio y las rutas de los narcos, motivaron el homicidio. Fernando Villavicencio, yo estoy casi seguro que fue asesinado porque él dijo que militarizaría los puertos. Y eso lo vamos a mantener como principio. Zurita fue aliado de Villavicencio cuando como periodistas pusieron la lupa sobre entramados de corrupción. En su investigación más importante denunciaron que el exmandatario socialista Rafael Correa había pactado apoyos económicos con empresarios para su campaña presidencial a cambio de entregarles contratos estatales. También pusieron contra las cuerdas al sucesor de Correa, Lenín Moreno, por una presunta red de corrupción en una hidroeléctrica. Es que el resto de la región no se quiere parecer a nosotros. Cada vez más difícil la situación en Ecuador. Elecciones este domingo. Francisco Endara Daza, analista político ecuatoriano, nos acompaña. Es una prueba de fuego. Ya hemos visto que la militarización de los puertos, una de las principales promesas, se va a mantener. Zurita, que ha sido ratificado. Pero es una prueba de fuego para la seguridad de Ecuador el domingo. Sí, bueno, es una prueba de fuego para todo el país, no solo para la seguridad, sino para toda la institucionalidad del Ecuador. Porque lo que se está jugando este domingo es básicamente la confrontación entre el crimen organizado y la libertad. Eso es lo que van a elegir los ecuatorianos este domingo. Entonces, claro, detrás de eso está toda la institucionalidad del país. Todas las instituciones del país han sido atacadas por más de 10 años, porque hay que recordar esto. ¿Por qué el Ecuador está en esta situación? Porque desde que vino el gobierno del socialismo del siglo XXI de Rafael Correa, atacaron todas las instituciones progresivamente del Ecuador, que es el mismo plan que hemos visto en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, es el mismo plan del socialismo del siglo XXI. La institucionalidad, cuando tú te refieres a esta década de ataques contra el país y sus instituciones, Rafael Correa, ¿qué papel ha jugado y sigue jugando en todo, incluyendo la muerte, como lo señalan algunos, de Villavicencio? Bueno, el rol de Correa es innegable, ¿no? Y yo creo que hay suficientes pruebas de eso. Por poner algunos ejemplos, solo por recordar a quienes nos ven a través de la televisión. Correa, por ejemplo, atacó las unidades de inteligencia del Ecuador, las desmanteló. Y él puso otras unidades de inteligencia, pero no para hacer inteligencia contra la criminalidad, sino para perseguir políticos. Y de esto hay abundantes notas de prensa. Otro caso, por ejemplo, podemos ver que Correa ahora ataca desde el exterior, siendo un prófugo de la justicia, tiene cara de atacar a la fiscal general del Ecuador. Lo hizo hace pocos meses y no lo hizo por una ocasión, lo ha hecho por varias ocasiones, tratando de denostarla, tratando de minimizarla a ella. Eso es lo que hace Correa. Es decir, el Ecuador está bajo el ataque de toda esta red del socialismo del siglo XXI. Y una pregunta que tiene que ver con Lazo, porque hay gente que dice que la precipitación de estas elecciones, que son el domingo, se debe a esta muerte cruzada, que es un estratagema política que utilizó para no morir él. Adelanta las elecciones, pero si no lo hubiera hecho y hubieran sido orgánicamente cuando le correspondía, ¿el escenario fuera igual? Bueno, para responder eso hay que analizar un poco el escenario en el que estaba el Ecuador antes de eso, ¿no? Cuando Lazo toma el poder, ¿sí?, empiezan todos estos ataques a la ciudadanía, por ejemplo. Empezaron las bandas a amedrentar a la ciudadanía, a atacar ciudadanos, a secuestrar ciudadanos. Empezaron los ataques en las cárceles del Ecuador, que eso ha recorrido todo el mundo. Y Lazo no tuvo, básicamente tuvo un gobierno débil. Por eso, esa es la razón por la que él llega a darse la muerte cruzada. Porque de otra manera, si hubiera tenido un buen gobierno, un buen manejo de las cosas, hubiera limpiado de correístas todo el aparato estatal, porque claro, Correa, ¿por qué tiene todavía poder? Porque dejó
muchos de sus personas en el poder, en instituciones del Ecuador. Y Lasso no tuvo la capacidad de limpiar eso para tener capacidad y don de mando en el Ecuador. Todo eso le llevó a esta decisión de la muerte cruzada. Pero claro, el escenario sería otro si es que él hubiera entendido primero para qué fue electo, porque ahí viene un punto muy claro. En la Latinoamérica de hoy en día, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Colombia, lo que está pasando en Brasil, en Venezuela, los gobernantes que son electos tienen que entender para qué son electos, dada la situación que estamos viviendo, donde se vive un ataque que es transnacional, porque esto viene desde Cuba. Hay que entender, como se dice por ahí, que la cabeza de la serpiente está en Cuba. Y desde ahí se ataca con esto que se burla Maduro, que la espada de Bolívar recorre América Latina. Es una forma de decirlo de toda esta violencia que está viniendo. Así es. Por cierto, te pregunto, en ese tema en particular, fíjate que Diosdado Cabello lo tocamos en el segmento de Venezuela, dice que no se estaba muriendo, etcétera, pero sabemos que cuando el castrismo funciona y con su principal aliado en la región, que es el régimen venezolano, pues contraatacan. Y yo creo que ellos están preocupados un poco por este giro pequeño que se está viendo desde Argentina con Milei, ¿sabes? Como la vuelta en algunos lugares de la región, del continente, al conservadurismo. ¿Crees que Diosdado Cabello pueda tener sus manos en todas estas muertes, asesinatos del alcalde de Manta y también de Villavicencio y Berríos? Bueno, más que apuntar a Diosdado Cabello o a Maduro o a alguno de todos, Piedad Córdoba, por ejemplo, que por cierto Fernando Villavicencio estuvo recientemente en Colombia y dijo que iba a analizar estos nexos que hay entre Piedad Córdoba y todo eso, pero ellos simplemente son operadores de todo este sistema. Ellos solo son los títeres de todo este sistema. Para ti, la cabeza principal, ¿nombrabas a Cuba quién es? No, la cabeza principal está en Cuba, es el gobierno de los Castro y siempre ha sido desde que tomaron en 1960, desde los 60. Bueno, y yo no lo pongo en duda, yo creo que mucha gente ya se ha dado cuenta realmente de lo nefasto que ha sido el castrismo y que sigue dañando a todos nuestros países y al mundo entero. Gracias por habernos acompañado, Francisco. Amigos, hacemos una pausa en instantes.